hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús pedimos, hables a nuestro corazón, que esta palabra, Señor, sea de ánimo, edificación, exhortación, fortaleza a nuestras vidas y que nos des la gracia, Señor, de saber que tu camino es seguro, tu camino es perfecto, pero también que debemos de tener este cuidado de no extraviarnos de la verdad. Por favor, te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Miren, este pasaje dice que la verdad es algo de lo que uno se puede extraviar. Podemos extraviarnos de la verdad. De hecho, existe una parábola de Jesús, la parábola del sembrador, que habla de que parte de la semilla cayó en el camino, en pedregales, entre espinos, y parte cayó en buena tierra. Sabemos que lo de la buena tierra, pues es que son corazones sensibles que hacen caso y la palabra lleva su fruto. Y la Biblia promete fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero también esta misma parábola habla precisamente de esos otros lugares en donde cae la semilla y, y no lleva fruto, no crece. Bueno, la primera es la que cae en el camino. Jesús explica, el enemigo roba, que el enemigo roba esa semilla y no puede llevar fruto. Entre la que cae entre piedras, los afanes de esta vida, el amor al dinero, hace que se desvíen las personas y tampoco lleve fruto. Y la que cae entre espinos también, es este asunto de que se ahoga la palabra. Es posible entonces que una persona que anda en la verdad se extravíe de la verdad por descuidarse, por de alguna manera no permanecer, no prevalecer. Y quiero comenzar este mensaje eh, con una pregunta retrospectiva. ¿Nos hemos extraviado de la verdad? A lo mejor alguno dice, no, yo sí tengo mi fe firme, yo creo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, no estoy creyendo en nada más, ya aprendí que nuestra fe debe de estar puesta en el Salvador del mundo, el único que tiene poder para dar vida eterna, para dar vida. Yo lo creo firmemente. Bueno, gloria a Dios, qué bueno. Tienes una fe firme en el Salvador y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero a esta pregunta quiero añadirle si tal vez estamos creyendo algo equivocadamente, porque extraviarnos de la verdad también podría implicar que creemos que algo es verdadero, que algo está bien, pero no necesariamente. Fíjense, les voy a poner un ejemplo con la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo pensó que lo que más le convenía, pues era pedirle a su padre la herencia e irse y disfrutar de los placeres y los deleites del mundo. O sea, eso pensó que era lo que más le convenía, lo que podía hacer, pues estaba creyendo en algo falso, en algo equivocado. No era un camino de bien, no era un camino de bendición. Así lo pide, así lo decide y lo transita. No es sino hasta que se da cuenta de que ha cometido un error, que la Biblia dice que vuelve en sí, volviendo en sí, es como dándose cuenta de su error. A muchas personas les puede pasar mucho tiempo, hermanos, hasta que se dan cuenta de su error. Aquí no estoy hablando de alguien que tenga mucho conocimiento. El conocimiento no es suficiente, sino es un asunto de la práctica. O sea, la fe es algo que se tiene que practicar en la vida, la fe es algo que se tiene que reflejar en las acciones cotidianas de la vida.
Esta carta de Santiago a mí me gusta mucho porque es una carta muy práctica. Santiago usa expresiones como, bueno, si alguno se cree religioso, pues está bien, pero muéstrelo con sus acciones, con su buen comportamiento. ¿Cómo nos damos cuenta si nos hemos extraviado de la verdad? Bueno, para empezar, tenemos que examinar nuestro comportamiento. ¿Cómo te estás comportando en todas las áreas de la vida y ante todas las circunstancias de la vida? Miren, hay personas que creen que cumplir con la fe es portarse bien un ratito. Ay, pues voy a la iglesia, hijo, pórtate bien porque vamos a la iglesia. Y ya entonces, pues el hijo se esfuerza por estar bien portadito cuando está el tiempo con las demás personas que también son creyentes. Y pareciera que entonces todos los que nos vimos en la iglesia somos bien portaditos en las 24 horas, los 7 días de la semana. Bueno, Dios quiera que sí. Dios quiera que eso sea la realidad, porque así debe de ser, ¿no? Pero mucha gente, o sea, mucha gente hace el esfuerzo solo por un ratito. Ay, me porto bien, pues porque voy a la iglesia. En la iglesia me tengo que portar bien. Cuando estoy diciendo voy a la iglesia, estoy hablando de la parte tradicional, de ir a un lugar que es dedicado para Dios, como un templo, en donde pasamos un ratito ahí. Este, y para la mayoría de la gente, ahí es donde se tiene que portar bien. Pareciera como que cree que nada más ahí Dios la ve. O sea, solo cuando entro al templo, a la casa de Dios, al lugar dedicado para Dios, ahí es donde Dios te ve. Entonces, solamente ahí te tienes que portar bien. Pues no, no, la realidad y la verdadera fe, el buen comportamiento es en todos lados. No, no podemos pensar, ah, solo me porto bien aquí y en otro lado no. ¿Acaso Dios no nos ve en otros lados? ¿Acaso Dios no es el mismo? ¿Acaso a Dios no se le debe la honra no solo en el templo, sino también en el parque o en la recámara, en la habitación, en la cocina, en cualquier lugar, en el lugar de trabajo, con los amigos? Es el mismo Dios y Dios nos ve. Entonces, si somos creyentes, necesitamos entender que el buen comportamiento no es en un lugar o a una hora determinada, sino es en todo en la vida. Es en todas las cosas y en todas las áreas de la vida. Y a esto voy con esta pregunta. ¿Hay algo que estamos creyendo equivocadamente? ¿Hay algo que no estamos creyendo bien? Miren, mucha gente se preocupa por entender teológicamente en la Biblia conceptos como la salvación. Mucha gente se preocupa por tratar de descubrir y de entender si la salvación se pierde o no se pierde. Y pareciera que en las argumentaciones teológicas que encuentran, de acuerdo a las posturas que otros han tenido en el pasado y que otros han interpretado, en eso pueden hallar seguridad, en el sentido de, ah, pues yo me inclino hacia a favor de esto o a favor de aquello. Pero no es una conclusión teológica, porque otro lo ha dicho, lo que nos va a dar una seguridad. Más bien es una coherencia, que nuestra fe sea coherente y que nuestro comportamiento realmente sea coherente con lo que creemos. Imagínense una persona que fue desgraciada toda su vida, y cuando digo desgraciada se portó mal, pero que cree que porque un día ya hizo una declaración por Cristo y aprendió que la salvación no se perdía, va a llegar al cielo así malvado, desgraciado, portándose mal toda su vida. Y Dios le va a decir, ah, sí, tu posición teológica era que no se perdía, pásale, sí, adelante, sin problema. ¿Ustedes creen que va a ser así? No, o sea, Dios no va a comprometer su palabra. Dios no, Dios, o sea, ¿cómo? Hay gente que no entiende el mensaje de Dios. Hay gente que no está viviendo de una manera coherente con el mensaje de Dios y precisamente está creyendo cosas equivocadas.
A Dios no lo podemos burlar. A Dios no podemos engañarlo. Nosotros nos podemos autoengañar pensando que estamos bien en algo, que lo estamos creyendo bien, pero Dios no. Y miren, Dios nos ha revelado su palabra para que seamos coherentes. Tenemos que tener una coherencia con el mensaje que creemos y tenemos que vivir en consecuencia o como resultado de este mensaje que hemos creído. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Bueno, si Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pues lo primero que tenemos que entender es que la verdad es algo que tenemos que seguir, que creer. Necesitamos amar. Miren, segunda de Tesalonicenses 2:10, si gustan acompañarme. Segunda de Tesalonicenses 2:10, dice la palabra de Dios ahí. Segunda de Tesalonicenses 2:10. Pues bueno, está hablando de los infieles y dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bueno, en otra versión de Dios habla hoy, dice, por cuanto no amaron la verdad. La verdad es algo que se tiene que amar. Necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón. Necesitamos amar la manera en que Dios ha provisto este plan de salvación. Necesitamos tener esta profunda convicción y decir, sí lo creo. Hay gente que pretende hacer muchas otras cosas, o sea, Dios no le pide que haga otras cosas, Dios no le pide que, eh, pues sí, pero mucha gente cree que por amor a Dios y haciendo otras cosas, entonces ya eso le va a ganar méritos con Dios o eso le va a hacer que su fe o que su religión sea buena. No, hay muchas cosas en la cultura tradicional que Dios no pide, como mandas, como sacrificios, como peregrinaciones. En realidad son cosas que la gente hace para tratar de mitigar su conciencia. Son cosas que la gente hace para tratar de mostrar que ama a Dios o que tiene una fe. Pero no es algo que Dios esté pidiendo. Eh, o sea, la gente piensa que amar a Dios es hacer sacrificios a su manera. No, la Biblia es muy clara y la Biblia dice que amar a Dios es obedecerle. Amar a Dios es creer en su plan, en su manera. Miren, los mandamientos de la ley de Dios, ¿para qué Dios los dio? ¿Acaso los dio para que existieran unas tablas sagradas ahí de piedra y las adoremos? ¿Acaso Dios dio los mandamientos para que los idolatráramos? ¿Acaso Dios dio los mandamientos para que nos olvidáramos de ellos? No. ¿Para qué existen los mandamientos de la ley de Dios? Estoy hablando de los 10 mandamientos. Pues para que los obedezcamos. O sea, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que sigamos sus principios, que sigamos lo que Él establece. Esto es algo que no cambia, ¿eh? La gente también interpreta mal esta parte. A veces usan frases o expresiones como, no, eso era en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento. Es que en el Antiguo Testamento era el periodo de la ley, pero el Nuevo Testamento es el periodo de la gracia, entonces la ley no importa. No importa. O sea, no importa lo que Dios estableció y lo que Dios dijo que siguiéramos, ya no importa. No, hay gente que no está interpretando bien. Otra vez, hay gente que cree que es acertado en cosas que interpreta, pero está muy equivocado. No entiende el corazón de Dios.
No entiende cómo Dios es el mismo ayer, ahora y siempre, y la voluntad de Dios no cambia. Para la humanidad, hermanos, el problema siempre ha sido el mismo. No importan las épocas, no importan los momentos, no importa si es Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, para la humanidad el problema es el mismo. Rebelarse contra Dios, no creer que lo que Dios establece y lo que Dios dice es verdadero, es asumir una actitud de desobediencia, de rebeldía contra Dios. Siempre, siempre ese ha sido el problema. ¿Cómo podemos llegar a decir, ahora ya no importan los mandamientos? ¿Cómo? ¿Cómo ahora no importan? Por supuesto que importan. Si Dios los estableció, si Dios marcó esos principios, por algo y para nuestro bien, para que glorifiquemos el nombre de Dios y aprendamos a obedecerlo. Es muy claro. Ahora, hermanos, la palabra también dice, los mandamientos no son gravosos. No es gravoso el mandamiento que Dios ha establecido. Bueno, va a ser gravoso para el que quiere ser rebelde, desobediente, para el que quiere hacer su buena voluntad, o sea, lo que le plazca. Pues claro, o sea, así sea 1 o 10 mandamientos o muchos más, pues siempre los va a estar cuestionando y siempre va a estar en contra, pero es porque tiene un corazón rebelde, desobediente, o sea, no quiere seguir la verdad, no ama la verdad, pues ¿cómo va a terminar? Va a terminar extraviado de la verdad, alejado de la verdad. Y bueno, ese no es un buen camino, ¿eh? El diablo se empecina en engañar a la gente pensando o que lleguen a pensar, tratándoles de meter en su mente que no pasa nada si se rebelan contra Dios. Ah, no, que la van a pasar bien padre, que todo va a estar bien, pero pues solo son engaños, son mentiras. Siempre rebelarse contra Dios, siempre tener una actitud de alejarse contra Dios va a traer una consecuencia de verdadera miseria. Pues otra vez apelo a la enseñanza en la parábola del hijo pródigo. No le fue bien en su decisión. En realidad la pasó de mal en peor hasta que llegó a una condición en donde estaba padeciendo. Ese es el camino de rebelarse contra Dios, ese es el camino de extraviarse de la verdad. Bueno, Dios quiere que todos los que creemos en Él, que todos los que hemos decidido caminar con Él, amemos la verdad. Y cuando digo la verdad es lo que Dios ha establecido como verdadero, porque a veces hay gente que también se construye sus propias verdades o cree sus propias verdades. No existen muchas verdades, no hay muchas verdades. Una es la verdad, uno es el camino. Miren, hay quien se ha creído tan inteligente. En mercadotecnia se dice que insistas tanto en decir una mentira como verdad y que tanto lo insistas que va a llegar un momento en que la gente lo crea verdad, lo asimile como verdad. Esto es muy triste. Esta insistencia de la repetición de mentiras para que la gente lo asimile como verdad y funciona. Es triste, pero es una realidad que funciona. Pero, aunque se construyan falsas verdades o que la gente crea en falsas verdades, eso no significa que es la verdad. Solamente una es la verdad. Solamente uno es el camino que Dios ha establecido. Solamente una es la forma que el Señor establece. Y miren, dice la palabra de Dios en el Salmo 19, los mandamientos del Señor son verdad. Todos son verdad. Por eso les estoy diciendo, no tiene nada de mal guardar los mandamientos de Dios. Al contrario, es para nuestro bien, es por nuestro bien. Por supuesto que entendemos que no por lo guardar los mandamientos es que nos vamos a ganar el cielo o vamos a tener el mérito. No, ese no es el sistema, no funciona así. Porque Dios sabe que nadie
los va a cumplir cabalmente. Una sola transgresión hizo a Adán y Eva ser expulsados del jardín del Edén, destituidos de la gloria de Dios y recibir por herencia la muerte, tanto física como espiritual. Estamos hablando de una sola transgresión. Hay gente que me pregunta, oiga, pastor, ¿y por qué Dios fue tan duro, tan drástico? O sea, por una sola desobediencia, toda la consecuencia que vino, como si Dios fuera responsable de la desobediencia. ¿Por qué no mejor cambiamos la pregunta? ¿Por qué fuimos tan tontos como humanidad de transgredir lo bueno que Dios había establecido? ¿Por qué fuimos tan tontos? ¿Por qué no apreciamos y valoramos la grandeza del buen Dios y nos mantenemos en la línea de decir, lo que Dios hace es perfecto, no tengo por qué desviarme ni a derecha ni a izquierda? Bueno, la gente le gusta ver al otro como responsable. Todos son responsables menos uno mismo. Y en el caso de cuestionar a Dios, es fácil cuestionar a Dios. ¿Por qué no cuestionamos nuestras propias motivaciones? ¿Por qué no cuestionamos nuestras propias intenciones y actitudes? Y nos damos cuenta entonces de que Dios siempre es bueno. Siempre. Lo que Dios establece es algo de bien, para nuestro bien. Bueno, necesitamos entonces amar la verdad, necesitamos entonces obedecer la verdad. Hay una exhortación del apóstol Pablo a los Gálatas, ahí acompáñenme a la carta a Gálatas capítulo 5, versículo 2. Fíjense cómo el apóstol Pablo, de una manera asombrado, le dice a la iglesia en esta carta en Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 7, dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Miren, qué interesante, porque el apóstol Pablo tiene muy en claro que cuando se cree en Cristo, se le entrega la vida a Cristo, hay una verdadera libertad que el cristiano vive, una libertad de ya no estar sujetos al yugo de esclavitud que causa el pecado. El gran poder de Dios opera eso. El gran poder de Dios trae la libertad que nada más puede traer. Ya no estamos sujetos al pecado o a seguir pecando o a seguir el camino de maldad, sino más bien a vivir de una manera libre en la verdad, creciendo y caminando con el Señor constantemente. Y en este versículo les dice, ¿quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Significa entonces que sí hay que tener cuidado de que en algún momento dejemos de obedecer o que en algún momento dejemos de amar la verdad. Miren, el corazón se inclina. Si el corazón no se mantiene amando a Dios, amando a la verdad, ¿qué va a amar? Va a amar la rebelión, la desobediencia, va a amar las cosas del mundo. La exhortación del apóstol Juan en su primera carta es, hijitos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas que están en el mundo, los deseos de los ojos y los deseos de la carne, no provienen de Dios, no provienen del Padre, sino del mundo. Bien, podemos una vez más hacernos la pregunta, ¿estoy obedeciendo en todo a la verdad o me estoy extraviando? Si en ti hay una actitud de no querer obedecer, de no tener interés por amar las cosas de Dios, el pecado está a la puerta. Cuidado. Recuerden, estamos en esta serie de el verdadero arrepentimiento. Y para que haya un verdadero arrepentimiento, primero tiene que haber un reconocimiento de que no estamos haciendo bien. ¿Hay algo que no estás haciendo bien delante de Dios hasta estas alturas? ¿Hay algo que reconoces que, ay Dios, tal vez no te he obedecido en todo? ¿O he sido de los que piensan, los mandamientos ya no son tan importantes? Claro que son importantes. Bueno, Segunda de Corintios 4:2, por favor, si gustan acompañarme, Segunda de Corintios 4:2. Fíjense cómo dice el apóstol Pablo con plena convicción de esta nueva vida en Cristo que tenemos.
y de que caminamos en la verdad y andamos en la verdad. Fíjense cómo habla el apóstol Pablo. Dice, es segunda de Corintios 4:2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¡Qué convicción! El que ama la verdad, el que obedece la verdad, el que se mantiene en la verdad, renuncia a lo oculto y a lo vergonzoso. No confía en su propia astucia y mucho menos adultera o cambia la palabra de Dios, sino la tiene como algo certero, verdadero, completamente. Nuestra norma de fe y justicia, la palabra de Dios. Eso es lo que creemos. Bien, vamos a terminar la reflexión de este mensaje. La verdad es algo que necesitamos seguir, en donde necesitamos perseverar, porque produce también este crecimiento de nuestras vidas. Efesios capítulo 4, versículo 15. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cuando amamos la verdad, nos mantenemos obedeciendo la verdad. Tenemos la firme convicción de que estamos en la verdad y que, bueno, la palabra de Dios es verdadera, eso compartimos. Entonces, perseveramos. Y este perseverar, este seguir, este constante, dice aquí en Efesios, produce crecimiento, un crecimiento espiritual. Bueno, Dios quiera que seamos guardados de extraviarnos de la verdad. Miren, aquí no estoy hablando solamente de posiciones doctrinales o denominaciones. A veces las personas también se confunden y dicen, a ver, ¿y cuál es la iglesia verdadera? ¿O cuál denominación tiene la mejor doctrina? Porque ahí es a donde quiero seguir, en donde quiero estar. Mira, no hay que quebrarse la cabeza. La verdad es una. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y Jesucristo pide que todos los días seamos sus seguidores. Jesucristo pide que todos los días sigamos sus pasos, todas sus enseñanzas, toda su doctrina, que nuestra fe no esté puesta en nada más, solo en Él y a través, solo en Él y a través de Él podamos tener comunión con Dios, tener comunión con el Padre. Bien, un buen día vamos todos a partir de este mundo. Un buen día vamos a llegar a dar cuentas a Dios de nuestros actos. ¿Y qué le vamos a decir? Ah, Dios es que pertenecía a esta iglesia, llamado denominación o por nombre, como le quieras llamar. Y Dios va a decir, bueno, ¿y eso qué? Ay, Dios, es que yo creí en esta doctrina que enseñó tal o cual persona porque así lo interpretaba. Y Dios va a decir, ¿y eso qué? O sea, todos somos responsables del mensaje que estamos recibiendo y de que nuestra vida sea coherente con ese mensaje. No nos podemos zafar, no podemos hacer responsable a otro. Ay, es que me comporté de esta o de aquella manera porque otro. No. ¿Qué es nuestra respuesta personal al mensaje del Evangelio? Al único Salvador del mundo que tiene poder para dar vida y perdonar pecados. ¿Qué es nuestra respuesta personal? Dios quiera que sea, seguimos la verdad en amor. Y en eso hay crecimiento en nuestras vidas y con eso somos coherentes.
Hermanos, el crecimiento espiritual se manifiesta en la vida cotidiana. Una persona no puede decirse, yo soy muy espiritual o yo he crecido mucho espiritualmente, solamente adulándose a sí mismo. Si realmente ha crecido espiritualmente, lo manifiesta en su vida. Una persona que ama a Dios y guarda sus mandamientos, se ve en el trato con los demás. Pues, hay mucho que hacer. Le preguntaron a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y da una enseñanza muy linda, hablando de el necesitado que tienes inmediatamente. Pues ahí en tu casa, o sea, ¿cómo te llevas con los que tienes ahí en tu casa? ¿Cómo tratas al más cercano? Y así, que en nosotros no haya esta idea o este asunto de, es el tiempo de la iglesia, me voy a portar bien. Solo me porto bien en el tiempo de la iglesia. No. De verdad, si en nosotros hay una verdadera fe genuina, correcta, siempre nos portamos bien. Así debe de ser el buen cristiano, y eso nos da la seguridad de que no estamos extraviados de la verdad, que nos mantenemos en la verdad y estamos creciendo en el camino del Señor. Dios quiera de verdad que todos los que me están escuchando podamos tener este autoexamen, esta conciencia y decir, Señor, si en algo me he desviado, me arrepiento de corazón. De verdad, perdóname. Mi confianza debe estar puesta y quiero que esté puesta solamente en Jesucristo y seguir a Jesucristo, que mi vida tome ese cauce de ser un buen cristiano o una buena cristiana, dependiendo quién me esté escuchando. Dios quiera que eso sea coherente en nuestras vidas. No importa dónde estemos, hermanos, ¿eh? No importa la denominación a la que pertenezcamos. Esto no es un asunto otra vez de denominación o nombre de iglesia, no es un asunto de cultura, no es un asunto de, es que así lo interpretan en ese país. No, no vamos a llegar con Dios como aquí en la tierra, ¿no? Hay gente que tiene pasaportes para pasar a muchos lados y ya eso le da importancia. Ay, a mí sí me dan entrada a tal país y a tal otro, y tengo mi pasaporte y tengo mi visa para el cielo. El único pasaporte y la visa es, ¿realmente creíste en la verdad? ¿Te rendiste a la verdad y viviste en consecuencia con la verdad? Eso sí Dios nos va a preguntar cuando lleguemos a su presencia, porque eso es lo que nos reveló, porque eso es lo que nos dejó. La verdad es Jesucristo y necesitamos vivir una fe coherente con la... Si rendimos nuestra vida a Cristo, bueno, crezcamos en amor, en el camino de bien. No creamos otras cosas que son medio raras. La gente, de verdad, o sea, hay personas que se dicen cristianas, pero son muy malvadas en su corazón. Ese no es el camino de Dios. Padre, te doy gracias. Gracias porque tú de verdad perdonas y limpias y provees un corazón nuevo, Dios. Yo te pido en cada uno de mis hermanos y los que me están escuchando que sea real este nuevo corazón transformado por la verdad. Gracias, Señor Jesús, porque a eso has venido a este mundo, a salvarnos, rescatarnos de una condición perdida. Ninguno, Señor, pudiéramos decir que tenemos un buen corazón por nuestro propio mérito. Todos necesitamos un corazón transformado por tu poder, por tu gracia, por tu misericordia, y mantenernos en esa verdad. Dios, por favor, danos la oportunidad de vivir una vida que te honre, que te agrade, en donde, Señor, no nos desviemos a derecha ni a izquierda, sino más bien estemos firmes, firmes en la fe, con una vida coherente, Señor, porque en ti hemos creído, el Salvador del mundo, el transformador de vidas, el que da un nuevo corazón.
Ayúdanos a vivir con este nuevo corazón agradándote en todas las áreas. Te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.